Este esquema es el objetivo que yo tenía para presentar. Lo que acabo de decir me va a ayudar a entender por qué, cuando yo estoy hablando entre átomos y moléculas, el número que voy a utilizar para hacer la conversión entre los dos viene o depende de la fórmula química. ¿Sí? Depende de la fórmula química. Entonces, si yo quiero convertir entre átomos y moléculas, voy a utilizar la fórmula química. Voy a decir que una molécula contiene dos átomos de hidrógeno, por ejemplo, en el caso del agua. Una molécula de agua contiene dos átomos de hidrógeno. Y es el mismo número que existe entre moles de moléculas y moles de átomos. Es decir, una mol de moléculas de agua contiene 2 moles de átomos. Es el mismo numerito. Cuando yo convierta entre átomos y moléculas, se va a utilizar lo mismo que cuando convierta entre moles de átomos y moles de moléculas. ¿Sí? Ahora bien, aquí he colocado que generalmente son moles de átomos de un elemento químico. Eso es cierto. Siempre van a ser moles de átomos de un elemento. Pero cuando son moles de moléculas, pueden ser también de un elemento. ¿De acuerdo? Aquí estoy hablando de moles de compuestos porque generalmente vamos a hablar de compuestos cuando es la unión de varios elementos químicos. Pero aquí ese mol de moléculas podría estar del lado derecho, a pesar de que fueran mol de moléculas de hidrógeno. Pero bien, esas son las conversiones entre moles de átomos y moles de moléculas. Son la misma relación, usan la misma relación que los átomos y las moléculas. Ojo con eso. ¿Sí? Cuando yo voy a convertir entre moles y átomos, o entre moles y moléculas, entonces cuando voy a hacer este paso vertical de átomos a moles de átomos, o entre moléculas y moles de moléculas, voy a utilizar el numerito que vimos hace un par de diapositivas. Y vamos a utilizar la constante de Avogadro. ¿Sí? Como constante de Avogadro, pues tiene un valor que corresponde a 6.021.140.75 por 10 a la 23 mol a la menos 1 o mol. Es decir, esa es la cantidad que hay por cada mol siempre. Entonces, por eso algunos como constante de Avogadro tiene las unidades mol a la menos 1. Pero podríamos decir que una mol siempre contiene ese número. Ya lo que habíamos comentado en el espacio, dos espacios anteriores. Una mol de partículas contiene ese número de partículas, una mol de átomos contiene ese número de átomos, una mol de moléculas contiene ese número de moléculas. Esos son los que yo estoy utilizando en este momento. ¿Sí? O los que debo utilizar para mol, pasar mol de moléculas, pasarlas a moléculas. Recuerde que a pesar de que yo escribo mol XY, mol de cloruro de hidrógeno, eso equivale a decir mol de moléculas de cloruro de hidrógeno. ¿Sí? Bueno, me hace falta entonces ahí para convertir a masa, pues voy a usar lo que acabé de presentarles en la anterior, ¿no? Para poder pasar de moles a masa o de masa a moles. Voy a utilizar, a mí me gusta generalizar y hablar de masa molar, la masa de una mol. Entonces ya vimos cómo se acaba la masa de una mol. En el caso de un átomo simplemente es la masa que dice la tabla periódica en gramos. Eso es la masa de un mol de átomo. Eso recibe un nombre. Yo lo generalizo hablando de masa molar. Pero para el caso del átomo, pues se le llama peso atómico. Deberíamos decirle masa atómica, pero por tradición se sigue aceptando el concepto de peso atómico. ¿Sí? Deberíamos decirle masa atómica. Lo mismo con la masa molecular, deberíamos decirle masa molecular, pero por una cuestión de tradición se sigue aceptando el término peso molecular para el caso de las moléculas, para el caso de los compuestos. Ahora bien, no todos los compuestos están organizados en forma molecular. Sin embargo, cuando hablo de masa molar, yo me refiero a una masa de una mol
de los átomos que está según la fórmula química. Pues no, que eso es el peso fórmula de la sustancia. Y tal vez sería lo más correcto, decirle peso fórmula. Si escribo el peso fórmula queda ahí sobre la imagen del video, entonces por eso no tiene sentido escribirlo. No lo voy a hacer. Y por último, bueno, una conversión que inclusive ustedes ya conocen, no sería necesario ni colocarla allí, pero para poder convertir entre masa y volumen, entonces vamos a utilizar la densidad. Y aquí reúno en este cuadrito, pues, mis factores de conversión, según la conversión que yo necesito, entre estas partículas y cantidades que tengo allí. ¿Sí? Entonces, si necesito pasar, está sirviendo el mitad, pero creo que queda más bonito si utilizo esto. Si necesito pasar de átomos a moléculas, pues voy a utilizar la fórmula química. Si además, comencemos desde acá, necesito pasar de un volumen a una masa, pues necesito utilizar la densidad. Si voy de masa a moles de un compuesto, en primer lugar tengo que estar hablando que la masa debe ser de ese compuesto. Y ahí sí poder pasar a moles de ese compuesto. Porque si estamos hablando de una masa de un elemento químico, entonces tenemos que irnos por acá. Y una mol del elemento químico equivale a una masa. Ojo acá, si es un compuesto, yo no puedo pasar directamente a moles de un elemento. No, no tengo el factor directo. Tengo que pasar primero a moles del compuesto y ahí sí a moles del elemento. Tengo que coger esta ruta, masa a moles y de moles a moles, de moles del compuesto a moles del elemento, cuando se trate de la masa de un compuesto. ¿Sí? A menos que sea la masa del elemento, ahí sí puedo utilizar su peso atómico. Pero esta ruta diría yo que tiene puede verse interrumpida. Lo voy a dibujar. Voy a colocar así como punteada. Porque tiene que estar hablando de un elemento químico. Si está hablando de un compuesto, tengo que irme por la derecha. No puedo ir directo. ¿De acuerdo? Bien. Y pues ya entonces, si yo quiero hacer una conversión, vamos a poner un ejemplo, de un volumen, por decir algo, tengo un volumen de agua, el ejercicio que desarrollamos en clase, entonces, fue, si no estoy mal, bueno, con el último grupo no lo hemos hecho, pero generalmente lo coloco como ejemplo y es pasar de un volumen de agua, un vasito de agua, a los átomos de hidrógeno, por ejemplo. Entonces, para poder hacer eso, tengo que utilizar la densidad para pasar de volumen a masa. Voy a obtener la masa de agua. Luego voy a pasar con el peso fórmula, particularmente el peso molecular del agua. Vamos a pasar de la masa de agua a las moles de moléculas de agua. ¿Sí? Moles de moléculas de agua. Luego, para pasar de allí, de moles de moléculas, puedo pasar directamente a moléculas a través de el número de Avogadro, la constante de Avogadro. Entonces, una mol equivale a 6.023. Realmente lo redondeamos hasta la cuarta nomás. Moléculas. Ya teniendo las moléculas, para pasar a átomos, pues yo tengo que realizar la fórmula química del agua, que dice H2O, entonces tiene dos átomos por cada molécula. Voy a tener que utilizar ese factor para pasar de moléculas. Entonces, espero que este esquemita se entienda y tendré que desarrollar un videito adicional donde utilicemos esos factores para que quede completamente claro. Pero quiero que quede este esquema, que les quede a ustedes, que lo puedan conservar y que les sirva para la realización de conversiones entre partículas, que son átomos, moléculas, moles de átomos, moles de moléculas, masa y volumen. Entonces, este esquemita era el objetivo de este video. Espero que haya ayudado y nos vemos en clase.